Mi nombre es Agustín Rodríguez, el señor que está ahí de rojo es Matías Mafio, y juntos integramos este grupo llamado Awaken Travelers y estamos trabajando para el despertar de la conciencia de la humanidad y entregar o dar la información que hemos recibido y buscando ese cambio en la conciencia de todos en realidad. Y hoy el tema principal es el cáncer y la enfermedad en general, ya que esto es algo que está afectando mucho, por lo menos a la gente de mi país, en Uruguay. Hay bastantes personas afectadas con esto, y lo importante es entender, ya que cuando vamos al doctor de medicina general o algún especialista, no nos hablan de la parte emocional, o no saben quizás que se generan estas cosas por una parte emocional. Y bueno, como les decía entonces, lo importante es que sepamos cómo funcionan o cuál es el mecanismo que genera el cáncer o la enfermedad en general para que podamos resolverlo. Pero por supuesto, para entender eso tenemos que entender primero la naturaleza de nuestra realidad, por qué estamos en este mundo y qué significa estar en este mundo. Entonces, lo que vamos a hablar está basado en un libro o una serie de libros, son 5 libros en general, que se llaman La Ley del Uno, y a estos libros les hemos dado voz y están en nuestro canal de YouTube con una explicación bastante al nivel que yo lo he entendido, con también las experiencias que me han llevado a entender o que nos han llevado a entender este material, ¿verdad? Entonces, voy a empezar leyendo una parte que es la página 143 del libro número 2, donde el interrogador, que es el señor Don Elkins, ¿verdad? Este material se obtiene, para los que no saben, buen día desde México, bien, buen día para todos. Este material se obtiene a través de una canalización en trance. ¿Qué significa esto? Que la persona que está recibiendo el material, su espíritu, su alma, deja su cuerpo y estos seres de otro mundo canalizan esta información a través de ella utilizando sus cuerdas vocales y su conocimiento. Entonces creo que es un material muy importante, muy bien realizado y que da mucha sabiduría. Es como podríamos decirle que el manual de la vida, ¿verdad? Es un manual para saber qué estamos haciendo aquí, cuáles son nuestras tareas a cumplir, si se quiere, o nuestras enseñanzas y aprendizajes, y cómo todo se sucede en esta vida material para poder trascender y para poder progresar en la vida espiritual. Alguien está haciendo una pregunta. Mati, si vos podés ver los chats, yo te agradecería así. Bien. Bien, vos manejate los chats ahí, que hay alguien que tiene una pregunta. Entonces, dice el interrogador, ¿podéis ampliar el concepto según el cual es necesario que una entidad se polarice o interactúe adecuadamente con otras entidades durante la encarnación en el plano físico, tal como lo conocemos? ¿Y por qué ello no es posible en el periodo entre encarnaciones, cuando la entidad es consciente de lo que desea hacer? ¿Por qué debe encarnar y perder el recuerdo consciente de lo que desea hacer para actuar después en el modo que espera hacerlo? ¿Qué significa esto? Le está preguntando, ¿por qué encarnamos en este mundo? ¿Por qué estamos aquí, verdad? ¿Por qué no hacemos lo que queremos hacer del otro lado, en el mundo espiritual, digamos? ¿Por qué tenemos que venir a este mundo a pasar por todo lo que pasamos, verdad? Y dice aquí Ra, que es el que da la información, y dice, pongamos el ejemplo del jugador que observa todas las manos de póker y por tanto conoce el juego. Para él no será más que un juego de niños, ya que no entraña riesgo. Se conocen las otras manos, se conocen las posibilidades, y la mano jugará correctamente, pero sin interés. En el tiempo-espacio, ¿verdad? Que es en el mundo espiritual, dice, en la densidad del verdadero color verde, que esto significa que está en el mundo espiritual, la densidad del amor, las manos de todos están a la vista. Los pensamientos, los sentimientos, los problemas, todo eso puede verse.
No existe engaño ni deseo de tal. De esa forma, pueden conseguirse grandes cosas en armonía, pero la mente, cuerpo, espíritu, que es la persona en general, no tiene gran polaridad de tal interacción. ¿Qué está diciendo? En el mundo espiritual, cuando estamos en el mundo espiritual, todos nos vemos como somos, sin engaños, y todo se ve en general claramente. Y dice, continúa diciendo Ra, reexaminemos esta metáfora y multipliquémosla en el mayor juego de póker que podáis imaginar. Una vida. Las cartas son amor, aversión, limitación, infelicidad, placer, etc. Se distribuyen continuamente durante esta encarnación y podéis comenzar a conocer vuestras propias cartas. Podéis comenzar a hallar el amor que existe en vosotros y a equilibrar vuestro placer, vuestras limitaciones, etc. Sin embargo, vuestra única indicación de las cartas de los demás las obtendréis al mirarles a los ojos. ¿Qué está queriendo decir aquí? Solo cuando venimos a este mundo, no sabemos, dice, no podéis recordar vuestra mano de cartas, sus manos de cartas, quizás ni siquiera las reglas del juego. Este juego pueden ganarlo únicamente aquellos que pierden sus cartas en la influencia fusionadora del amor, aquellos que dejan sus placeres y sus limitaciones sobre la mesa, descubren sus cartas y dicen a sí mismos, todos vosotros, los jugadores, cada prójimo, no importa cuál sea vuestra mano, os amo. Ese es el juego de la vida, ¿verdad? Conocer, aceptar, perdonar, equilibrar y abrir el yo en amor. Ello no puede conseguirse sin el proceso del olvido, pues sin él nada sería el peso en la totalidad de la vida del ser de mente, cuerpo y espíritu. Entonces, resumiendo, ¿por qué venimos a este mundo y pasamos por todo lo que pasamos? Porque cuando estamos del otro lado, del lado del espíritu, todo se ve. Es como si estuviéramos jugando a las cartas y todos conocen sus cartas, las cartas de los demás, saben qué jugada van a hacer, entonces el juego en sí no tiene mucha emoción, no tiene mucho sentido. Y cuando venimos a este mundo, pasamos por ese proceso del olvido y ya no sabemos ni qué carta tenemos nosotros, ni qué carta tienen los otros, y el juego toma un mayor interés en ese sentido, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la que estamos en este mundo. Y en este juego de cartas, que es la vida en general, por las que vamos pasando por diferentes acontecimientos, y esos acontecimientos le podemos llamar catalizadores. Entonces, todos los acontecimientos en nuestra vida, a partir de ahora le vamos a llamar catalizadores de la experiencia. Y esos catalizadores están ahí para que nosotros podamos expandir nuestra conciencia en general. Y para tener esa interacción con otras personas, para que cada uno saque lo que tiene que sacar de esa interacción. Entonces, voy a buscarlo por aquí, estoy viendo porque tengo mis apuntes. Esos son los catalizadores en las experiencias en general. Vamos a poner un ejemplo. Si salimos a la calle, estamos manejando y tenemos un accidente de tránsito, tenemos que ver ese accidente de tránsito como un catalizador de la experiencia, como que está puesto ahí justamente para que tengamos esa experiencia y para que podamos ver cómo nosotros reaccionamos ante esa experiencia. La enfermedad es lo mismo. La enfermedad está puesta ahí por nuestro yo superior, en definitiva por nosotros, de una manera o de la otra, para que podamos hacer uso de esa experiencia que es la enfermedad, en este caso, como vamos a hablar hoy, del cáncer en general. Y vamos a tener que entender de que el cuerpo es la escuela de la mente en general, y todo lo que nosotros acarreamos o no solucionamos a nivel mental va a repercutir en nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante para la sanación, primero, que entendamos qué es lo que nos está afectando en general. Entonces, sin entender qué es lo que nos está afectando, va a ser muy difícil que podamos sanar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando vamos al doctor, el doctor nos va a mandar una terapia o la otra, un tratamiento o el otro, pero no va a estar atendiendo a aquello que ocasionó el problema en sí. Entonces,
voy a pasar por aquí a leer otra parte del libro. Está en la página 88. Voy a llegar ahí lo más rápidamente posible. Y dice así. Están hablando de cómo la frecuencia vibratoria del planeta está aumentando. Justamente por eso Ra quiere traer la información más que nada, porque estamos en un periodo de cambio. Este periodo de cambio vibratorio del planeta hace que las cosas se manifiesten más rápidamente. Entonces el interrogador le pregunta, ¿se ha incrementado ya la frecuencia vibratoria del fotón? ¿Verdad? Esto está hecho de luz en nuestro planeta, en definitiva. Todo es energía, átomos y moléculas, y esta energía se está elevando. Entonces, Rale dice, esa es la influencia que ha comenzado a provocar que los pensamientos se conviertan en objetos. Como ejemplo, podéis observar los pensamientos de ira transformándose en esas células del complejo corporal físico, o sea, el cuerpo, que quedan fuera de control para convertirse en lo que llamáis cáncer. Entonces, ahora voy a hacer una pregunta a los que están aquí, y creo que por ahí tienen una opción que es levantar la mano, y quiero saber si alguno de ustedes está afectado por el cáncer o alguna enfermedad seria en general. Si alguno de ustedes está afectado por el cáncer o alguna enfermedad, entonces me dejan un mensaje de texto y Matías va a estar atendiendo los mensajes de texto, así podemos ya identificar la persona y poder conversar al respecto también si es necesario. Entonces, que quede bien claro esto, hace el énfasis, dice, como podés observar, los pensamientos de ira transformándose en esas células del complejo físico que quedan fuera de control para convertirse en lo que llamáis cáncer. Y dice, el interrogador, habéis mencionado que los pensamientos de ira están causando cáncer. ¿Podés explicar más profundamente este mecanismo de acción como catalizador por su razón de ser? En definitiva, está preguntando por qué se produce esto, ¿verdad? Y Rale dice, la cuarta densidad es una densidad de información revelada, porque él nos cuenta, estas entidades de otro planeta, nos cuentan de cómo nosotros ya estamos en la cuarta densidad o en el cuarto nivel vibratorio, donde ahora podemos manifestar las cosas más rápidamente. Y dice, los desequilibrios o distorsiones de naturaleza destructiva se muestran por tanto de manera obvia. El vehículo de complejo mente, cuerpo, espíritu, que es la persona en general, actúa así como fuente de enseñanza para la revelación del yo. Estas enfermedades, como el cáncer, responden muy bien a la autocuración, una vez que el mecanismo de influencia destructiva ha sido comprendido por el individuo. Este concepto aquí es, creo que, el fundamental de todo lo que vamos a decir. Y voy a repetir. Dice, estas enfermedades, como el cáncer, responden muy bien a la autocuración, una vez que el mecanismo de influencia destructiva ha sido comprendido por el individuo. Y por eso es muy importante entender y comprender por qué la persona ha manifestado el cáncer, ¿verdad? ¿Por qué tengo cáncer? Porque de alguna manera no he comprendido mi energía o los catalizadores de mi experiencia, o no he podido entender qué es lo que me está afectando. Entonces, por eso, y quiero hacer hincapié aquí, después, como les puse en el mensaje en Facebook, vamos a ofrecer la ayuda a las personas que estén afectadas por esta o alguna otra enfermedad, para justamente darles una mano y que ayudarlos en el camino de identificar cuáles son las cosas que los están afectando en su vida y que por ende les produce el cáncer. Dice el interrogador, entonces, ¿estáis diciendo que el cáncer puede curarse fácilmente por la mente? ¿Que por ello es un buen instrumento de enseñanza y que una vez que la entidad perdona al prójimo contra el que muestra su ira, el cáncer desaparece? ¿Es así? Y Rale dice, es correcto en parte. La otra parte de la sanación corresponde al perdón del yo y a un gran respeto por el yo.
que puede expresarse convenientemente prestando atención a la dieta. Esto forma parte del proceso de curación y de perdón con mucha frecuencia. Vuestra premisa básica es correcta, ¿verdad? Entonces, el cáncer es ira, enojo contra alguien o contra uno mismo, justamente por cuestiones que hayan ocurrido en el pasado y que no hayamos podido contemplar correctamente o que no hayamos podido resolver correctamente, ¿verdad? Algún problema con un familiar, un vecino, un amigo, una decepción con uno mismo, tantas cosas como tantas emociones tiene el ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando no identificamos y permitimos que esa energía quede atrapada en nosotros, eso se va a manifestar como un objeto, se va a materializar en forma de una enfermedad o un cáncer. Por eso también es importante saber dónde está ese cáncer para entender a través de una biodecodificación qué parte emocional es la que está siendo afectada. Y dice el interrogador, en materia de alimentación, ¿cuáles serían los alimentos que deberían incluirse y cuáles los que deberían excluirse de forma general para el mayor beneficio del propio complejo corporal? El complejo corporal habla de cuerpo. Y dice, soy Ra. En primer lugar, subrayamos y hacemos hincapié en que esta información no debe tomarse al pie de la letra. Ahora va a dar aquí un ejemplo a grandes rasgos, sino como conexión o estímulo psicológico para el cuerpo, la mente y el espíritu. De hecho, lo verdaderamente importante es el cuidado y el respeto hacia el yo. A la luz de ello, podemos reiterar la información básica proporcionada para la dieta de la persona que está recibiendo la información. Las verduras, las frutas, los cereales y en la medida necesaria para el metabolismo individual, los productos animales. Estas son las sustancias que muestran respeto por el yo. ¿Por qué habla del respeto por el yo? Por ejemplo, vamos a dar un caso, el cáncer de pulmón. Las personas que fuman saben perfectamente que eso puede causar un cáncer de pulmón, pero la cuestión aquí es por qué la persona fuma, ¿verdad? Hay algo en su interior que no está resuelto y que debe tomarse en cuenta, que lo que está haciendo es llevar a la persona a tener el impulso de fumar, porque lo que está haciendo es lisa y llanamente autodestruirse, porque nosotros sabemos perfectamente, y dice en la cajilla de cigarrillos que fumar es perjudicial para la salud. Sin embargo, lo estamos haciendo. Entonces, tenemos que entender que en nosotros hay algo que psicológicamente o emocionalmente nos lleva a que estemos fumando, ¿verdad? Entonces, el respeto al yo se da de muchas maneras, ¿verdad? En la manera que nos alimentamos, en la manera que preparamos nuestros alimentos. Si nosotros pasamos todos los días por una estación de comida rápida y comemos la misma comida llena de grasa todos los días, sabiendo que eso no nos hace bien, entonces lo que estamos haciendo es no respetando al yo, ¿verdad? No nos estamos respetando a nosotros mismos. Por eso es muy importante esta actitud. Si queremos autosanarnos, es muy importante esta actitud de querernos a nosotros mismos. Dice, además, aunque no se haya mencionado, pues esta persona, la que recibe la información, no necesita pasar por un proceso de purificación, las personas que necesiten purgar el yo de una forma, pensamiento o de un complejo emocional tóxico, hace bien en seguir un programa de ayuno prudente, hasta que la forma, pensamiento destructiva ha sido purgada, de manera análoga a cómo se eliminan los productos de desecho del vehículo físico. En este caso también podéis ver el beneficio no para el complejo corporal, sino como una conexión para la mente y el espíritu. Es así como el yo se revela al yo. ¿Qué está queriendo decir? El ayuno también es muy importante para eliminar formas de pensamiento. ¿Qué es una forma de pensamiento? Es una energía que está en nosotros, que nosotros mismos pudimos haber puesto ahí a través de nuestro pensamiento o cualquier otro tipo de energía que hayamos podido adquirir en algún momento, y el ayuno es importante para purgar este tipo de cosas. Y también
al tener la intención de ayunar y al tener la intención también de alimentarnos correctamente, lo que estamos haciendo es mentalmente preparar nuestro cuerpo para la sanación. Nos estamos diciendo a nosotros mismos, ok, voy a hacer un ayuno para limpiar mi cuerpo. Entonces lo que estoy diciendo es, me estoy programando y estoy diciendo, quiero sanar, ¿verdad? Entonces, muy importante esto y representa el amor propio. Quisiera de alguna manera, bueno, primero saludarlos a todos. Gracias por estar compartiendo esta comunicación. Y básicamente lo que está diciendo el texto, lo importante es amarnos a nosotros mismos, en primer lugar, algo que parece muy sencillo, pero no siempre se cumple, ¿correcto? Hay una instancia de autoflagelación que incurrimos todos en determinado momento, y creo que es parte. Después habla del entendimiento de por qué están pasando las cosas, ¿sí? Habla del entendimiento de por qué suceden determinadas cuestiones que nos afectan, y cuando no entendemos esa instancia, justamente se genera esa discordia interna, que no es otra cosa que energías que se van acumulando en forma desordenada, por decirlo de alguna manera. Y después, bajo el entendimiento de esa situación, viene la intención. Qué importante la intención, que justamente es el proceso de sanación en sí mismo. Es cuando yo incorporo ese amor en mí, ¿sí? Entiendo la situación y decido sanarme. Son las tres instancias, ¿no? Así es, totalmente. Aquí tengo entonces en el chat, lo voy a leer rápidamente, dice, en mi caso es mi marido quien está pasando por un cáncer de colon con metástasis en pulmón que sigue progresando. Dice también por aquí alguien más, dice, yo he hecho de todo para dejar de fumar y no he podido. Bueno, bien, perfecto. Entonces después vamos a hablar personalmente justo con estas personas, si desean después una sesión en privado para conversar más en específico del tema, pero vamos a seguir entendiendo y seguimos con la lectura para entenderlo más en profundidad. Dice el interrogador, un concepto muy importante, dice, el hecho de que la vibración básica que experimentamos ahora sea de color verdadero verde, o sea, estamos en la densidad del amor, en definitiva, o la cuarta densidad, estamos comenzando esa densidad, explica que haya tantos efectos mentales sobre objetos materiales observables por primera vez en forma masiva, como el doblado de metales por la fuerza mental. Está hablando aquí de una persona, un personaje que en los años 80 fue muy famoso, que se llama Uri Geller, que esta persona podía doblar cucharas con la mente. ¿Qué tiene que ver esto con el cáncer? Bueno, tiene mucho que ver, porque estaba manifestando el efecto o el poder de la mente sobre los efectos materiales, ¿verdad? Sobre los elementos materiales. Este señor con el poder de su mente era capaz de doblar una cuchara. Entonces, si nosotros somos capaces de eso, imagínense con ese poder tan inmenso que tiene la mente, si nuestra mente justo está en constante problemática, cómo va a repercutir eso en nuestro cuerpo, ¿no? Rale dice, no es solo correcto, sino que además sugerimos que llevéis este concepto más lejos y comprendáis que la presencia de gran número de entidades que padecen las denominadas enfermedades mentales está motivada por el efecto de esta densidad, de nuestra nueva densidad en la que estamos, sobre las configuraciones mentales de los que no están preparados mentalmente para afrontar el yo por primera vez. Entonces estamos ahora teniendo que afrontar, o muchos están teniendo que afrontar el yo por primera vez y no estamos preparados para eso. Por eso también el COVID, esta gran situación en la que está este mundo, ha llevado a muchas personas a confrontarse a sí mismos y lamentablemente han habido muchas muertes por autoeliminación, porque este estado ha causado mucha depresión, justamente porque ha puesto a las personas contra las cuerdas en una situación en la que no estaban acostumbrados a estar y en la que no estaban preparados para estar. Entonces es muy importante entender los conceptos de espiritualidad
y de cómo funciona nuestra realidad para que podamos ser capaces de afrontar los retos que nuestra civilización está viviendo, ¿verdad? Dice el interrogador nuevamente: ¿serían las personas que encarnan aquí por prioridad de vibración en el camino del servicio al yo las que experimentan extrema dificultad mental con esta vibración del rayo verde? Y aquí tenemos que hacer la salvedad justamente del servicio al yo y del servicio al prójimo. La ley del uno nos enseña de que hay dos caminos para la progresión espiritual. Uno de ellos es el camino del servicio al yo me sirvo a mí mismo, es lo que nosotros llamamos más bien un camino de egoísmo, ¿verdad? Y del servicio al prójimo, aquel que está en servicio a los demás. No es uno mejor que el otro, simplemente es una opción igualmente factible para cada alma, para cada espíritu, ya que cuando uno se sirve a sí mismo, también está sirviendo al Creador, porque Dios está en cada uno de nosotros, y cuando servimos a otro, también estamos sirviendo al Creador. En definitiva, todos somos parte de ese Creador y estamos aquí manifestando esta vida para que ese Creador que está en nosotros tenga una experiencia, ¿verdad? Y dice aquí... Cuando hablamos de Dios, hablamos del conglomerado de la existencia de todo lo que existe, digamos, ¿verdad? En términos de lo que es, para darle una palabra, bueno, Dios es todo lo que existe, no siendo un individuo en particular, sino es la existencia de todo lo que existe en todo el universo, digamos. Ese es el concepto que nosotros manejamos de Dios, ¿verdad? Y como es todo lo que existe, Dios está en nosotros, porque a nosotros nos han enseñado a buscar Dios afuera, ¿verdad? Si vamos a la religión católica, dice, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, siempre está Dios fuera de nosotros, siempre estamos rezándole a alguien fuera de nosotros cuando nosotros somos parte de Dios y tenemos que tomar ese poder en nuestras manos y crear nuestra realidad como parte de Dios que somos. Entonces, dice, serían las personas que encarnan aquí por prioridad de vibración en el camino del servicio al yo, las que experimentan extrema dificultad mental. Está preguntando, ¿las personas del servicio al yo son las que experimentan dificultad mental en esta densidad? Y Rale dice, no es correcto. Son los que han estado distraídos y todavía no están preparados para esta transición, los susceptibles a su influencia, los que pueden verse afectados. En definitiva, aquellas personas que no se han preparado, porque justamente digo, nuestra sociedad en general no nos prepara para este cambio energético, no nos preparan en el mundo espiritual de ninguna manera, no tenemos ningún conocimiento al respecto, como yo no lo tuve hasta que tenía más de 30 años. No estamos preparados, entonces nos agarran todos estos cambios y estas nuevas energías y producen lo que producen. Por eso es nuestra intención tocar este tema para que entendamos que lo que nos sucede está ahí por una razón y que podemos resolver. Dice el interrogador, gracias. Hay algo que, bueno, aquí esto ya no. Voy a ver dónde estoy. ¿Sabes, Agustín, que me gustaría también hacer un aporte en el sentido de que cuando hablamos de alimentos para el alma, cuando hablamos de sanación, qué importante es el alimento visual que consumimos, ¿no? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Con quiénes nos vinculamos? ¿Estamos todo el día escuchando problemas en un informativo? ¿Estamos enfocados en esas situaciones discordantes de la cotidianidad de la vida? ¿O estamos enfocados hacia un lugar más sano, más propicio? Porque hay una retroalimentación. Cuando nosotros estamos en una situación discordante, cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, buscamos de alguna manera ir a esos lugares de discordancia para sentirnos parte. Entonces, qué importante también es qué consumimos visual y auditivamente, y es parte importante de esa energía que ingresa a nosotros y que forma parte de nuestra realidad, ¿verdad? Sí, el cuidado debe ser de mente, cuerpo y espíritu, porque como lo señala aquí Ra, nosotros somos eso, mente, cuerpo y espíritu, no somos solo un cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cuidamos nuestro cuerpo? Amándonos a nosotros mismos y consumiendo las cosas que nosotros sabemos que nos hacen bien, y justamente en todo sentido, queriéndonos a nosotros y no haciéndonos daño, ¿verdad? Entonces, cuerpo,
mente, cómo cuidamos nuestra mente, así es, como decía Matías, evitando los dramas de los informativos y la televisión, que en definitiva lo único que ponen en nuestra mente son cosas negativas. Entonces creo que el cuidado de nuestra mente parte inicialmente por el apagado de la televisión. Creo que si lo tuviéramos que traducir en breves palabras, o resumir en breves palabras, sería eso, ¿verdad? Incluso la música que escuchamos hoy en día es una música bastante degenerada en todos los sentidos, y es importante volver a una música un poquito más armónica y que nos dé alegría en el corazón, ¿verdad? Y el espíritu, a través de las buenas acciones y la meditación, es de suma importancia en todo esto, para que le demos tiempo a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu para centrarse y centrar la energía y salir del mundo estresante en el que vivimos en general. Dice por aquí, y hablamos entonces de la polarización del servicio al yo y el servicio al prójimo. Vamos a ver cómo trabajamos con estos catalizadores de la experiencia, por qué están ahí y qué significan. Dice el interrogador, si una entidad polariza en el camino del servicio al yo, y pregunta, ¿la ira tendría el mismo efecto físico que si polariza en el camino del servicio al prójimo? O sea, ¿cómo trabaja la ira una persona del camino del servicio al yo y una persona del camino del servicio al prójimo, ¿verdad? Porque la ira está ahí justamente para que trabajemos en ella para lo que nosotros hayamos programado, ¿verdad? Y dice, continúa con la pregunta, dice, ¿también causaría cáncer? ¿O su efecto catalizador se manifiesta solo en la entidad que polariza positivamente? Dice Ra, los mecanismos catalizadores no dependen de la polaridad que escoge la persona en general, sino del uso o la finalidad que pretenda darse al catalizador. Así, la entidad que se sirve de la experiencia de la ira para polarizar de modo consciente, ya sea positiva o negativamente, no experimenta el catalizador corporal, sino más bien emplea el catalizador en una configuración mental, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos aquí a trabajar nuestros diferentes aspectos emocionales, a crecer espiritualmente. Y aquellas personas que todavía están trabajando con la característica emocional que denominamos ira, y la trabaja correctamente, no va a generar un catalizador como el cáncer, ¿verdad? Pero si hemos venido a trabajar con la ira, a dominar la ira o a experimentar la ira, como de las tantas cosas que podemos venir a experimentar en este mundo, tenemos justamente que hacer el trabajo a nivel consciente para ver cómo nos está afectando y cómo nosotros podemos o estamos avanzando en el dominio de esa ira, ¿verdad? Y aquí el interrogador dice, no sé si lo he entendido bien. Pongamos algunos ejemplos. Una entidad, cuando la entidad habla de persona, una persona que polariza en el camino negativo, se torna irascible, o sea, enojada. Supongamos que desarrolla un cáncer. ¿Cuál es el principio que opera en esa persona? Ya, ¿por qué una persona del camino del servicio del yo, o polarizando negativamente, que se torna irascible y genera cáncer, por qué lo genera? Y dice Ra, comprendemos la idea central de vuestra pregunta y vamos a responder sin atenernos a la pregunta específica. Dice Ra, la entidad que polariza positivamente percibe la ira. Y si utiliza mentalmente el catalizador, bendice y ama esa ira como tal. Entonces reconozco que la ira es un sentimiento humano y no me enojo o no me pongo mal por sentir la ira, sino que la reconozco como una característica de mi persona y la amo y la bendigo. Bueno, soy así, no tengo por qué luchar en contra de mí, sino que sé que eso está ahí para que yo trabaje con eso de alguna manera. Dice, a continuación, la intensifica de manera consciente, solo en el plano mental, hasta que se percibe el absurdo de esa energía del rayo rojo, ¿verdad? O sea, después empieza a pensar, ¿por qué tengo esta actitud? ¿Por qué tengo
o por qué reacciono de esta manera, ¿verdad? Entonces lo está trabajando, el catalizador lo está trabajando en el plano mental, está pensando, ¿por qué soy así? ¿Por qué reacciono de esta manera? Dice, sino como una energía sujeta a la entropía espiritual debido al aspecto aleatorio de la energía, no importa eso. Dice, entonces, la orientación positiva proporciona la voluntad y la fe para conseguir esa intensa experiencia mental que permite que la ira sea comprendida, aceptada e integrada en el complejo. ¿Ok? En el complejo, o sea, en el cuerpo, mente y espíritu. Dice, el prójimo, que es objeto de la ira, o sea, la persona para la cual siento ira, se transforma así en un objeto de aceptación, comprensión y acuerdo. Todo ello reintegrado al utilizar la gran energía que inició la ira. Entonces, cuando la persona que polariza de manera positiva siente ira hacia alguien, trabaja mentalmente con ese catalizador y ve o reconoce a ese objeto de la ira y lo acepta, lo comprende. Eso es muy importante. Tengo que aceptar a la otra persona, comprenderla. Si alguien me hizo algo que me causó ira, tengo que comprender que esa persona está ahí actuando, si se quiere, como un maestro. Está provocando la ira en mí porque yo vine a trabajar con la ira a este mundo. Estoy dando ejemplos, ¿verdad? Entonces, esta persona está actuando como un maestro y está provocando la ira en mí por las razones que sea. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona positiva? Trabajar mentalmente con este concepto. Bueno, estoy sintiendo ira. ¿Por qué estoy sintiendo ira? Esta persona me causó la ira. Entonces, voy a aceptar a esa persona como un maestro, por ejemplo, que está causando esto en mí para que yo aprenda y pueda trabajar con este concepto de la ira. Porque si yo vine a este mundo, o una de las cosas a las que vine a este mundo es a controlar la ira, ¿cómo puedo yo controlar la ira si no tengo un objeto que me cause esa ira, si no tengo una persona que cause esa ira, ¿verdad? Entonces, las personas que están en nuestro camino están ahí por algo. ¿Qué pasa cuando la persona que está en el camino positivo y está trabajando con la ira no logra trabajar correctamente con ese concepto? Al final se produce el cáncer justamente. Entonces, trabajar con eso a nivel mental y a empezar a ver a las cosas en perfección y a las personas en perfección, ¿verdad? Como parte del todo también. Ahí sí. yo creo que justamente ahí es donde yo pienso qué importante que es el tema de lo que nosotros consumimos visual y auditivamente. ¿Por qué motivo? Pasamos por determinados procesos y eso es parte de la vida. Absolutamente todos los que vivimos en este planeta hemos pasado por situaciones importantes de enfrentamientos, de cuestiones que no hemos estado de acuerdo con el prójimo. Bien, en ese escenario nosotros tenemos esa primera etapa que es no autojuzgarnos en el sentido de decir qué mal que actué y entrar a retroalimentar ese sentimiento de angustia en nuestro interior, ¿verdad? Bien, a partir de ese escenario, si nosotros además empezamos a visualizar, a ver cosas en la televisión y a escuchar y demás, que tienen referencia con esa misma situación, seguimos retroalimentando esa energía dentro de nosotros. Ese punto en donde nosotros entendemos la situación y tratamos de modificarlo, pero desde el entendimiento, ahí está el punto neurálgico de toda la situación, ¿verdad? Esa es la parte más, si lo podemos decir, dificultosa, que es cuando nosotros nos paramos en un punto, nos miramos, vemos al otro y empezamos a entender la situación. Ese punto en donde nosotros nos detenemos es el punto donde mayormente no se hace. No entramos en esa situación de diagnóstico desde el amor, sino que pasa a ser más bien autodestructivo. Y así se va generando la enfermedad, ¿verdad? Así es. Cuando no lo trabajamos desde el amor, lamentablemente esa energía la materializamos y
y produce la enfermedad. Y aquí sigue, porque estamos hablando de cómo trabaja la persona del camino positivo con la ira. Y sigue, dice, el complejo mente, cuerpo, espíritu, o sea, la persona de orientación negativa, empleará esa ira de forma similarmente consciente, rechazando aceptar la energía aleatoria y no dirigida de la ira, y en su lugar, mediante la voluntad y la fe, canalizándola en un medio concreto de descargar el aspecto negativo de esa emoción para ganar control sobre el prójimo o para controlar la situación que ocasiona la ira, ¿verdad? Alguien le ocasiona ira y no va a reaccionar ante esto, sino que va a controlar la ira para luego manipular a la persona de alguna manera para controlar a la persona. O sea, las personas del camino del servicio del yo, o negativas, como podríamos llamarle, lo que buscan es siempre controlar. ¿Cómo controlan? Quizás, un ejemplo, alguien le hace algo malo y estas personas, en vez de trabajar a nivel consciente o expresar lo que siente en ese caso y intentar solucionar el asunto, lo que hace es guardar esa ira, controlarla, para después en algún momento usar esa ira para controlar a la persona que la ocasionó. Dice, el control es la clave para efectuar la polarización negativa del catalizador. La aceptación es la clave para efectuar su polarización positiva. O sea, el control es la clave para polarizar negativamente, o sea, controlar. Y la aceptación es la clave para polarizar positivamente. O sea, tengo que aceptarme a mí, a mi ira, y ver al objeto de la ira como en aceptación, en comprensión y acuerdo. Y en el otro sentido, en el del servicio al yo, el control es la clave para polarizarse, ¿verdad? Controlar la ira para después utilizarla para controlar a la persona que la causó. Dice el interrogador, entonces, tal como lo entiendo, estáis diciendo que si la entidad que polariza positivamente no logra aceptar al prójimo, o si la entidad que polariza negativamente no logra controlar al prójimo, cualquiera de esas situaciones podrá provocar cáncer. ¿Es así? Y dice Ra, es correcto en parte. La primera, aceptación o control, dependiendo de la polaridad, es del yo, ¿no? En definitiva es aceptarme a mí mismo y controlar a mí mismo. O sea, en el caso del positivo, aceptarme a mí mismo y aceptar el sentimiento que estoy teniendo. Y en el caso de las personas del servicio al yo, es controlar ese sentimiento. Dice, si la entidad debe realizar su trabajo, la ira es una de las muchas cosas que deben ser aceptadas y estimadas como parte del yo o controladas como parte del yo, ¿verdad? Entonces, es aceptar mi ira o controlar mi ira, según sea mi polaridad o según sea mi camino, ¿verdad? Y dice el interrogador, entonces, ¿y por qué estamos hablando de la ira? En definitiva estamos hablando de la ira porque es el sentimiento de la ira o la ira acumulada es una de las cosas que causa el cáncer, ¿verdad? Uno de los sentimientos que causa el cáncer. Dice el interrogador, entonces, ¿estáis diciendo que si una entidad que polariza negativamente no es capaz de controlar su propia ira o de controlarse a sí misma en la ira puede desarrollar cáncer? Dice, es totalmente correcto, dice Ra. La polarización negativa requiere un gran control y represión. Vamos a volver a esto. Dice, ¿estáis diciendo que si una entidad que polariza negativamente no es capaz de controlar su propia ira o de controlarse a sí misma en la ira, puede desarrollar un cáncer? Y le dice, sí, es totalmente correcto. La polarización negativa requiere un gran control y represión, ¿verdad? Entonces, la persona negativa tiene que controlar y reprimir para en algún momento dado soltar ese aire e intentar controlar a la otra persona. Y dice el intro, ¿represión de qué? Dice soy Ra. Cualquier asunto del complejo mental, que podría llamar emocional, es de naturaleza desorganizada. Y para poder ser útil a la entidad orientada negativamente, debe reprimirse para exteriorizarla después de un modo organizado. Entonces,
esa ira del momento que está sintiendo con esa persona, esa ira desorganizada en el momento que se produce, se la guarda, la reprime. Después la ordena, la organiza y la suelta. Así podéis encontrar, por ejemplo, entidades polarizadas negativamente que controlan y reprimen necesidades tan básicas para el complejo corporal como el deseo sexual, con el fin de poder utilizar la voluntad para imponerse sobre el prójimo con mayor eficacia cuando no se reprima el comportamiento sexual. En definitiva, el comportamiento sexual es una herramienta de control para las personas que están en el camino del servicio al yo, ¿verdad? En definitiva, lo darán cuando ellos quieren, como forma de controlar la situación en la pareja, por ejemplo. Dice el interrogador, en ese caso, la entidad orientada positiva, en lugar de tratar de reprimir la emoción, la equilibraría, como se ha afirmado en la sesión anterior, y Raleigh dice, así es, lo que ilustra el camino de la unidad, ¿verdad? Entonces, la persona positiva tiene que equilibrar. Y dice el interrogador, entonces, el cáncer es un catalizador de entrenamiento que opera para ambas polaridades aproximadamente del mismo modo, pero creando o tratando de crear polarización en ambas direcciones, positiva y negativa, dependiendo de la orientación de la persona. Y Raleigh dice, no es así, pues el catalizador es inconsciente y no opera inteligentemente, sino que forma parte del mecanismo de aprendizaje-enseñanza establecido por el que creó esta experiencia en definitiva. El cáncer no trabaja de una manera inteligente, simplemente se produce por la actitud de la persona, ¿verdad? Así que bueno. Y dice el interrogador pregunta, dice, ¿cómo facilita el cáncer ese aprendizaje-enseñanza cuando la entidad no es consciente de que le ocurre cuando se desarrolla el cáncer? En definitiva, ¿cómo es que me va a enseñar algo a mí el cáncer si yo no sé que el cáncer está ahí para enseñarme algo, ¿verdad? Dice en muchos casos no se hace uso del catalizador, ¿verdad? Entonces, qué importante esto. Aquel que tiene cáncer primero tiene que reconocer que ese cáncer está ahí para aprender, o para que podamos aprender algo. Hay una emoción reprimida en nosotros, hay un catalizador de la experiencia que no estamos trabajando correctamente y eso produce el cáncer. Entonces, la persona ni siquiera sabe que eso está ahí para enseñarle algo, cómo puede curarlo, ¿verdad? Y hablamos en el principio de que el cáncer que era fácilmente curable a nivel mental cuando reconocemos qué es lo que está ocurriendo y trabajamos en eso, ¿verdad? O sea, no tiene por qué quedarse ahí una vez que está, puede autosanarse y muy rápidamente. Dice, ¿cuál es el plan de utilización del catalizador del cáncer? Pregunta el interrogador. Y dice el catalizador, como cualquier otro, tiene por función proporcionar experiencia. En vuestra densidad, o sea, en nuestro nivel de evolución, esa experiencia puede ser amada y aceptada, en el caso del camino positivo, o controlada, en el caso del servicio al yo. Esas son las dos vías. Cuando no se sigue ninguna de ellas, el catalizador no cumple su razón de ser y la entidad continúa su camino hasta que el catalizador se manifiesta plenamente, lo que le hace inclinarse hacia la aceptación y el amor o hacia la separación y el control. En definitiva, el cáncer no tiene por qué extenderse o volverse incurable, pero cuando la persona no reconoce, el catalizador no reconoce por qué el cáncer está ahí, se va a extender hasta que la persona tome uno de los dos caminos, ¿verdad? Hasta que acepte y ame, o hasta que le produzca una separación y control, ¿verdad? Lo va a poner en un camino o en otro. No hay carencia de tiempo en el que el catalizador pueda funcionar. En definitiva, el catalizador va a funcionar, depende de la persona hasta qué punto lo quiera llevar. Es que ni siquiera es que lo quiera llevar, hasta qué punto lo lleve por el desconocimiento de por qué está ahí. Bien,
voy haciendo tic en las páginas aquí que tenía seleccionadas para leerles. Quiero saber si hay alguna pregunta hasta este momento. Me gustaría entonces que si hay alguna pregunta que la hicieran ahora, así podemos continuar. ¿Nadie? Bueno, perfecto. Si hay una pregunta, la dejan en la caja de comentarios y Matías la va a leer. Vamos a pasar a la parte de la sanación en general, aunque ya hemos hablado un poco de eso. Voy a buscar la página. Es decir que, en definitiva, el entendimiento es lo que lleva a la sanación, ¿verdad? El desconocimiento hace que la situación continúe incambiada. Y bajo el entendimiento, nosotros vamos a tomar una decisión. Esa decisión va a ir de la mano también con cuánto nos amamos a nosotros mismos y cuál es la intención del cambio, ¿correcto? Es decir, ahí son los factores que van a estar jugando en esa evolución y que justamente están ahí para que evolucionemos. Es el motivo de la existencia, la evolución, el cambio, todo cambia en todo momento. Entonces, bueno, tenemos que entender la situación para poder modificarla de acuerdo a nuestra intención. Así es, bueno, pero qué difícil que se hace cuando no sabemos justamente que la enfermedad está ahí para ayudarnos, ¿no? Pero bueno, ahí entramos en el drama de la vida. Y justamente creo que es muy importante que hagan énfasis, si quieren, está disponible en nuestro canal de YouTube, está disponible en nuestro grupo de Facebook. Las lecturas de todos estos libros son, creo que algo así como 91 horas, y creo que es un manual muy importante para tener y leer en esta época de nuestra vida, que estamos en este proceso de transición, que estamos viendo que se está intensificando bastante. Dice el interrogador: en la última sesión mencionasteis el concepto del ayuno para eliminar formas pensamiento no deseadas. ¿Podéis ampliar la información sobre ese proceso y explicar algo más profundamente cómo se produce? Y dice Ra: esta, como todas las técnicas de sanación, debe utilizarse por un ser consciente, esto es, un ser consciente de que la eliminación de la materia en exceso y no deseada del complejo corporal es análoga a la eliminación de la materia en exceso o no deseada de la mente o del espíritu. ¿Qué está queriendo decir? Toda nuestra vida se produce a través de la intención, de lo que yo hago en general. Hablamos del cigarro y como yo inconscientemente sigo fumando, aunque sé que eso me afecta, ¿verdad? O sea, tengo una intención inconsciente de hacerme daño por la razón que sea. En este sentido, lo mismo, el querer eliminar cosas en exceso de nuestra vida, y por eso al hacer el ayuno lo que hace también es, si bien hay una eliminación física de cosas que no deseamos, también se produce una eliminación a nivel mental y espiritual, porque lo que estoy haciendo es tener una intención de sanación, una intención de eliminar cosas de mi vida, eliminar la enfermedad, y eso producirá en mi mente y en mi espíritu también la eliminación de formas, pensamiento, ¿verdad?, de ideas, de conceptos, de energías que no necesitan estar ahí. Y dice, así, la disciplina o negación de la parte no deseada como parte adecuada del yo es conducida a través del árbol de la mente hasta la base del tronco, a niveles subconscientes donde se opera la conexión, de forma que el cuerpo, la mente y el espíritu, al unísono, expresan la negación de la materia espiritual o mental que se encuentra en exceso o que no es deseable como parte de la entidad. En definitiva, hay que llevarlo hasta lo más profundo del cerebro. No es que, bueno, hoy me salteo el almuerzo y ya estoy bien. Tiene que haber una intención fuerte, ¿verdad? Yo hoy en día vivo en un país musulmán y ellos tienen una época en el año que varía según las cuestiones de la luna, pero es entre junio, julio, por ahí anda,
que se llama el Ramadán, y ellos hacen, si no me equivoco, son 21 días de ayuno, donde pueden comer ciertas cosas en la noche, por ejemplo, ahí se cumplen con ciertos horarios, y tiene cierto régimen preestablecido, ¿verdad? Entonces, no es tampoco que me voy a dejar de comer por 15 días, porque tampoco es la idea, ¿verdad? Hay que hacer las cosas con disciplina, con información, informarme al respecto, pero saber que el ayuno es importante, pero también para darle tiempo a mi cuerpo a sanar, ¿verdad? Si estamos comiendo 5 veces al día, nuestro cuerpo está continuamente gastando energía en el procesar esa comida, y además está continuamente teniendo ese ingreso de quién sabe qué, ¿verdad? Si estamos alimentando correctamente, perfecto, pero no le estamos dando tiempo a nuestro cuerpo a sanar. Está poniendo la energía en digestión constantemente, y no le estamos dando tiempo a que esa energía nuestro cuerpo la utilice en sanar, ¿verdad? En el caso del Ramadán, también hay una situación en donde hay una predisposición. Es decir, cuando se da esa etapa, sabemos que es con tal objetivo. Entonces la persona se programa justamente para que esa sea la tarea. Y hablando de programación, y cuando hablamos de cigarro y otras rutinas habituales, ahí tratamos varias cosas. Primero, aplacamos la ansiedad cuando nosotros fumamos. Lo que hay que saber es por qué motivo está esa ansiedad. El factor visual es un sentimiento de ansiedad que nosotros debemos aplacar con eso. Eso en primer lugar. Entonces, primero saber por qué está esa ansiedad planteada en nosotros. Después hablamos también de otra cosa que es el subconsciente. Qué importante, porque nosotros traemos toda una programación desde nuestra infancia. Y nuestra mente funciona al punto de que prácticamente el 90% de lo que nosotros hacemos habitualmente está preprogramado desde nuestra infancia en nuestro subconsciente. Entonces, cambiar todas esas situaciones habituales lleva a un trabajo. Ese trabajo que ¿desde dónde se enfoca? Desde la intención. Yo tengo la intención del cambio. En el Ramadán, ¿qué hacen ellos? Tengo la intención de la purificación. Entonces, hacen ese proceso. ¿Cómo nace la intención? A partir del amor a sí mismo. En definitiva, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, es imposible amar al prójimo, es imposible aceptar al prójimo, es imposible sanarnos. O sea que lo primero que tenemos que hacer a nivel de sanación es amarnos a nosotros mismos. Porque justamente el catalizador que nos está demostrando que hay un factor que nosotros no estamos tomando en cuenta, y el principal factor que no estamos tomando en cuenta es el amor a nosotros mismos, es la raíz de todo, ¿no? Y a partir de ahí empezar a modificar esas programaciones que nosotros tenemos en nuestro inconsciente, que nos manejan habitualmente en una situación, por ejemplo, de adicción o lo que fuere, y bueno, y de ahí ir resolviendo, pero siempre también desde el conocimiento de la situación. Sí. Dice aquí Soledad, dice, en el caso de mi esposo, ha hecho de todo dentro de este camino de paradigma, que realmente ha sido una bendición que la enfermedad ha traído para nosotros. Hizo biodecodificación biológica y arquetipal, psiconeuroendocrinología, hipnosis regresiva, registros akáshicos, meditaciones varias, cambio completo de alimentación y ayunos intermitente, escuchado y visto varios documentales, los de Joe Dispenza, Jaime, Greg Braden, ha visto varios programas de Gaia, pero lo que él me dice es que no logra hacer el clic interno y la enfermedad sigue progresando. Se enojó cuando le sugieren que él mismo es quien ha generado esta enfermedad. Él dice, pero yo no quiero todo esto para mí ni para ustedes. Y no quiero esto para mi vida ni para ustedes, por supuesto. Claro que nadie va a traer un cáncer a su vida de forma consciente y queriéndolo. Se produce a un nivel inconsciente. Y aquí creo que hay una palabra clave
y dice, se enojó cuando le sugieren que él mismo es quien ha generado esta enfermedad. Y hemos estado hablando de la ira y cómo trabajamos con la ira, ¿verdad? Entonces habría que hablar las cosas de otra manera o desde otro punto de vista para que él lo pueda entender. Sí. Soledad, ¿dónde está tu marido ahora? Soledad, ya me contestarás por ahí. Hay un elemento en todo esto que es lo siguiente. Ustedes conocerán de personas que diariamente leen frases metafísicas de las diferentes religiones y demás, y que bajo el entendimiento que quieren evolucionar satisfactoriamente. ¿Correcto? Muchas veces esas lecturas, ese conocimiento, no se incorpora internamente. Entonces hablábamos de llegar al subconsciente, es decir, si nosotros no sentimos realmente en nuestro interior, si no incorporamos esas palabras que estamos leyendo, pasa a ser una lectura tal cual de un diario del día a día. Y ahí está el tema, la intención. Si nosotros no tenemos una intención clara y lo que queremos hacer es, de alguna manera, sentirnos bien, en algún sentido, sentirnos bien porque estamos haciendo algo, sí, estamos haciendo algo, pero no lo estamos haciendo conscientemente. No lo estamos incorporando en nuestro cuerpo, no estamos incorporando a nuestra alma, entonces no estamos haciendo nada. Y en definitiva ahí es donde no entendemos qué es lo que está sucediendo, porque yo he hecho esto, y no he sanado. Y me han dicho que esto es así, es así, es así, es así. Sin embargo, no he sanado. Claro, pero lo has hecho conscientemente, lo has incorporado dentro de ti, o lo has hecho banalmente, lo has hecho superficialmente y no lo has podido resolver. Bueno, ahí es el clic, ahí es donde el factor determinante pasa a ser ese cáncer que de alguna manera le empieza a dar otra seriedad, otra situación hasta que la persona, por decir de alguna manera, entiende y lo incorpora. A partir de la incorpora, la sanación pasa a ser mucho más acelerada y obviamente que eso es un factor determinante en todo el proceso, ¿no? Creo que lo dijo por ahí, ¿verdad? Que la enfermedad se extendía hasta que lleva a la persona a amar y aceptar o a controlar, ¿verdad? Entonces, el catalizador está ahí, está trabajando y va a trabajar hasta que le haga encontrar a la persona lo que la persona está buscando, porque es la persona, y por más que Roberto se enoje cuando se lo dicen, somos nosotros los que lo programamos de una manera o la otra, porque para eso hemos venido a este mundo. Pero, por supuesto, que no todas las personas quieren aceptar esta información, pero justamente el catalizador está ahí para eso. Y sigo leyendo. Dice, de esa forma, todo se desprende y la entidad, aunque comprende y reconoce, por así decir, la naturaleza de la materia rechazada, y estamos hablando del ayuno, como parte del gran yo, por la acción de la voluntad purifica, y refina el complejo mente, cuerpo, espíritu, haciendo manifestar la actitud deseada del complejo mental o del complejo espiritual, ¿verdad? Haciendo manifestar la actitud deseada del complejo mental o el complejo espiritual. Esto hay que incorporarlo y llevarlo a fondo, no hacer el ayuno como una práctica deportiva o de moda, sino entender, meditar, buscar esa interiorización espiritual de lo que está pasando. Y esto de voluntad aplica no solo para factores determinantes como la enfermedad, y cuando hablamos de enfermedad hablamos de cáncer, como hablamos de una infinidad de situaciones, también hablamos de la abundancia. Cuando de alguna manera, he hecho de todo para tener esa abundancia material y no lo logro, la voluntad, al incorporar eso en nuestro inconsciente,
hasta la célula más pequeña de nuestro organismo, es lo que lleva justamente a dar resultados. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo realmente, sentidamente. La cuestión es que lo efímero, lo rutinario, lo rápido, hoy por hoy pasa a ser moneda corriente en nuestra existencia. Todo es ya, todo es rápido, todo es de una realización inmediata que deja en el fondo un sabor a nada. Y esa es la realidad de lo que vivimos hoy por hoy con la inmediatez de todas las comunicaciones que hoy forman parte de la humanidad, en donde no terminamos incorporando efectivamente las cuestiones esenciales a las que venimos a transitar. Y eso es lo que nos está afectando hoy por hoy, notablemente, a nosotros, a nuestros hijos, donde ellos entran en esa comunicación con el celular, en donde todos esos colores y todas esas situaciones de cambio constante llevan a una especie de adicción, que termina no brindándoles absolutamente nada. Así es, simplemente la realización instantánea, ¿verdad? La monedita, el anillito, todas las cuestiones, los puntitos que ofrecen los jueguitos, ¿verdad? Todo es instantáneo, todo es momentáneo, todo tiene que ser rápido, producirse ya, no hay una introspección de nada, no hay una búsqueda interior de nada, sino es una recompensa inmediata. Bueno, seguimos. El interrogador dice, entonces, ¿esto sería como una reprogramación consciente del catalizador? Por ejemplo, dice, para algunas entidades, el catalizador lo programa el yo superior para crear experiencias de forma que la entidad pueda liberarse de inclinaciones no deseadas. ¿Sería esto análogo a la entidad que programa conscientemente esta liberación y utiliza el ayuno como método de comunicación consigo misma? Y dice Ra, no solo es correcto, sino que además puede llevarse más lejos. El yo, si es lo suficientemente consciente de la forma de operar de ese catalizador, ¿verdad? Del cáncer en este sentido, en este caso, y de las técnicas de programación, puede, mediante la concentración de la voluntad y por la única facultad de la fe, provocar una reprogramación sin siquiera la correspondencia del ayuno, la dieta u otras disciplinas análogas del complejo de programa. Pero por supuesto, ya hay que tener un control bastante interesante de la mente, ¿verdad? Voy a pasar a la página 101. Tengo marcada aquí para continuar con esto. Y sigue entonces el interrogador buscando más información al respecto y dice, voy a hacer una afirmación de la cual os pido comentéis su grado de precisión. Supongo que la entidad que está en equilibrio no se verá influenciada por emociones positivas o negativas ante cualquier situación a la que se enfrente. Al responder sin emoción ante cualquier situación, puede discernir claramente las respuestas adecuadas y necesarias en armonía con la ley del uno. Es correcto, ¿verdad? Estamos hablando de cómo es una persona que está centrada. Y dice Ra, esta es una aplicación incorrecta del proceso de equilibrio que hemos comentado. El ejercicio que consiste en experimentar primero los sentimientos y luego reconocer conscientemente su antítesis en el ser, no tiene como objeto el fluir sereno de sentimientos positivos o negativos mientras se permanece imperturbable, sino el devenir imperturbable. Este es un resultado más simple y requiere mucha práctica. En definitiva, lo que está diciendo es, siente lo que tienes que sentir, porque para algo está el sentimiento ahí, ¿verdad? Siéntelo. El asunto aquí es cómo vas a reaccionar. Una cosa es que te mantengas imperturbable y que no sientas nada, para lo cual sería ya como un robot, y lo otro es el devenir imperturbable, o sea, mi reacción sea imperturbable. Una persona que está completamente centrada y entendiendo ya qué es este mundo, que es una escuela para la expansión del alma. Entonces ya el que venga alguien y le choque el auto, vamos a dar un ejemplo, no le va
quizás va a sentir una reacción de el sentimiento que sea en ese momento, un enojo, pero va a reaccionar de cierta manera, sabiendo que esa experiencia está ahí para algo. Entonces eso es una persona equilibrada y centrada, no es la persona que reacciona como loca y sale a pelear con el que le chocó el auto, ¿verdad? Dice, el catalizador de la experiencia opera para que tenga lugar el aprendizaje e enseñanza en esta densidad. Sin embargo, si se observa en el ser una reacción, basta con que se aprecie simplemente, la entidad sigue utilizando el catalizador para el aprendizaje e enseñanza. O sea, todavía te van a seguir chocando el auto porque entonces todavía necesitas ese aprendizaje e enseñanza. El resultado final es que el catalizador deja de ser necesario, o sea, ya no te van a chocar el auto. Y por tanto, esta densidad ya no es necesaria. Entonces ahí ya habrás pasado todas las pruebas de esta densidad y estás listo para la siguiente práctica, para el siguiente nivel evolutivo. Qué importante poner las cosas en perspectiva, ¿no? De alguna manera. Y más de uno habremos escuchado en cierto momento que determinada persona sí, es muy tranquilo, pero va guardando toda la situación y de repente explota. Bueno, ¿qué es lo que está demostrando en ese sentido? Es que esa persona en realidad no está resolviendo sus situaciones, sino está generando un cúmulo constante de energías discordantes en su interior que pueden, en definitiva y al final, conllevar a la enfermedad. Entonces, bueno, justamente poner las cosas en perspectiva es entender por qué sucede. Y bajo ese entendimiento vamos a resolverlas de otra manera. Y dice aquí, ello no significa indiferencia u objetividad, sino una compasión y un amor delicadamente armonizados, que vea todas las cosas como amor. Finalmente, nuestro fin en este mundo es justamente ver a todo en amor, ¿verdad? Esa percepción no suscita ninguna respuesta debido a reacciones catalíticas. Dice, de esta forma, la entidad es entonces capaz de tornarse co-creadora de acontecimientos relativos a la experiencia. Ese es el verdadero equilibrio. Bueno, va a poner un ejemplo aquí y dice el interrogador, voy a tratar de hacer una analogía. Si un animal, pongamos por caso un toro en un redil, ataca a una persona que se aventura a entrar a su recinto, esa persona sale de su camino rápidamente, pero no lo culpa, ¿verdad? Entonces la persona entró al lugar donde está el toro, ¿verdad? El toro lo ataca, la persona se corre y no lo culpa. No hay otra respuesta emocional, aparte de la respuesta por el daño que pudiera sufrir. Sin embargo, si esta persona encuentra a otra en su territorio y esta última le ataca, la reacción puede ser más emocional, ¿verdad? Porque estamos viendo que la reacción del animal es una reacción instintiva y la reacción del ser humano no tiene por qué ser. Dice, y suscitar respuestas físicas corporales. Estoy en lo cierto al suponer que cuando la respuesta al animal y a otra persona es la que consideramos como el creador, y de amarlos y comprender que su agresividad es la acción de su libre albedrío, entonces la persona en cuestión se equilibra correctamente en ese ámbito. Y dice Ra, es básicamente correcto. Sin embargo, la entidad equilibrada verá en el ataque aparente del prójimo las causas de esa acción, que en la mayoría de los casos son de naturaleza más compleja que las del ataque del toro de segunda densidad. Entonces, siempre por supuesto el ataque del toro va a ser una cuestión animalesca, animalística, propia de su temperamento quizás, siendo que el ataque de un ser humano contra otro ya es de una naturaleza más compleja, ¿verdad? Dice así, esa entidad equilibrada estaría abierta a muchas más oportunidades para el servicio al prójimo de tercera densidad. Cuando hablamos de situaciones más complejas en el ser humano, imagínense en una persona que de repente inició su vida en un medio donde había cierta discordia entre sus padres, ¿sí? Entonces, esas situaciones de agresividad, por ejemplo, van formando parte de esa programación del subconsciente, de esa realidad que él formó parte.
A partir de ahí, él empieza a tener situaciones de reacción a determinados, de reacción en determinados momentos, y no sabe por qué. Bueno, justamente es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Son todas esas situaciones que nos llevan a determinadas situaciones que no nos hacen bien. Bueno, hay que ir conociéndonos, hay que ir autoprogramándonos, volviendo a una rutina que de alguna manera nos lleve a ser más felices, más estables y querernos más. Entonces, toda esa situación es la complejidad con la cual nosotros tenemos que vivir y que tenemos que ser conscientes de que está ahí justamente para evolucionar. Bien. Dice entonces el interrogador aquí, una entidad perfectamente equilibrada, ¿siente una reacción emocional cuando es atacada por el prójimo? Y dice Ra, así es, la respuesta es amor. Estos son niveles muy, muy altos, ¿verdad? Dice el interrogador, en la ilusión que experimentamos no es fácil mantener esa respuesta, especialmente si el ataque da como resultado el dolor físico. Pero supongo que esa respuesta debería mantenerse, incluso en el caso del dolor físico o pérdida de la propia vida. ¿Es así? Y Ra le dice, así es. Lo que añadimos, que es de primer orden o esencial, comprender el principio del equilibrio. El equilibrio no es indiferencia, ya que el observador no está cegado por ningún sentimiento de separación, sino completamente impregnado del amor. Esto, hasta aquí entonces, la lectura en términos de la ley del uno, y quiero compartir con ustedes dos poemas, me puse poético, que tengo por aquí, que encontré, y me he dado cuenta que las personas como poetas, por ejemplo, hay un gran poeta que conocí hace poco que se llama Rumi, que nació en la zona de Afganistán, no me acuerdo ni en qué año ya, y él habla del amor, habla de Dios, habla de todos estos conceptos que están en la ley del uno, pero lo habla poéticamente. Entonces creo que a lo largo de toda nuestra historia, esta información ha estado ahí siempre, siempre esta información ha estado ahí de una manera o la otra, y está en nosotros buscar esa información e interpretarla correctamente. Entonces, este poeta habla de la ley del uno, habla de Dios, habla del amor, y lo expresa de una manera muy hermosa, pero por supuesto las personas no lo entendían de esa manera en aquel momento. Y dice, por aquí, es un poema de Rumi que se llama La casa de huéspedes. Dice, el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana, un nuevo recién llegado. Una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos, que vacían tu casa con violencia. Aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Así que creo que queda bastante claro lo que nos está diciendo aquí en forma de poema, ¿verdad? La casa de huéspedes, y al decir que el ser humano es una casa de huéspedes, tenemos que recibir a todas esas emociones que estamos teniendo. Esas emociones están ahí para algo, para nosotros, para trabajar algo, para crear un espacio. Recibamos a cada emoción como un huésped, con honor, con amor, abracemos todas esas emociones, no las rechacemos, no las guardemos, no las olvidemos, para que justamente podamos hacer el trabajo que vinimos a hacer a este mundo, que es un trabajo de crecimiento espiritual. Y tengo aquí entonces, para finalizar,
un poema también de Konstantinos Kavafis, que se llama Ítaca. En este poema hablaba de la época de Homero y de aquellos poemas griegos y aquellas aventuras como el caballo de Troya y demás, ¿verdad? Y esas epopeyas tremendas de la época de Grecia antigua. Y dice por aquí, el poema se llama Ítaca. Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, y voy a hacer la referencia de por qué este poema habla de Ítaca. Dice, este poema está fechado en 1911. El señor Kavafis hace referencia al mítico viaje de Ulises en la Odisea. Ahora, la Odisea también es un cuento de Homero, donde Ulises, después de muchos años de guerra, vuelve a Ítaca. Pero el viaje de retorno a Ítaca le lleva, si mal no recuerdo, 20 años. Y dice, una de las obras más importantes del autor griego Homero, de la cual se sabe más bien poco. Solo que era ciego y dejó para la posteridad dos de las mejores obras literarias, la Odisea y la Ilíada. En la Odisea se narra la vuelta de Ulises hacia su patria, Ítaca, al finalizar la guerra de Troya. Kavafis proyectó en este poema su visión de la vida, utilizó la leyenda del largo viaje y la asoció con la idea de conseguir los sueños. Siempre en la mente has de tener a Ítaca. Llegar allá es tu destino, pero no apresures el viaje. Dice, Ítaca, en la cultura de Occidente, connota meta, llegada, logro. El poema, sin embargo, coloca el énfasis en la importancia del recorrido, un camino que debe estar abierto a todas las experiencias que constituyen la vida, los goces del mundo, la adquisición de conocimiento, los deleites humanos y los contratiempos del camino que el poeta asocia con los seres hostiles de Homero, los lestrigones, cíclopes y el dios Poseidón, que complica el trayecto de Ulises hacia Ítaca. Sin embargo, hace énfasis en lo que no se debe olvidar, el propósito del viaje. Dice, ten siempre en tu mente a Ítaca. Llegar allí es tu destino. Y los sueños son la fuerza que nos empuja al camino. Ítaca te ha dado el bello viaje. El trayecto es la celebración de la vida y sus muchos deleites y pormenores. La poesía le permite a cada lector evocar a Ítaca con matices personalizados, darle el camino de sus sueños y al éxito un significado muy personal. Y acá vamos con el poema. Dice, cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los legistrones ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos se hallarán en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya dentro, en tu alma. Si tu alma no los conjura ante ti, debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que te vean arribar con gozo alegremente a puertos que tú antes ignorabas. Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías. Madreperlas, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de 1000 clases. Acude a muchas ciudades del Egipto para aprender y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca. Llegar allí, he aquí tu destino. Mas no hagas con prisa tu camino. Mejor será que durante muchos años y que llegues ya viejo a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ella jamás habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte.
y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. Entonces, cada uno debe buscar su Ítaca en su camino, ponerla allí adelante y disfrutar del camino. Y pedir tener muchas peripecias, y las peripecias que encontremos en nuestro camino, abrazarlas, aceptarlas, sabiendo que son parte de ese camino tan hermoso de la expansión del alma que hemos venido a tener aquí, y es simplemente eso. Esta vida se trata de expandir nuestra conciencia, de crecer espiritualmente, hasta que lleguemos nuevamente a nuestra Ítaca, y cada uno entonces deberá ver cuál es esa Ítaca, que para algunos es Dios, y ese empuje de llegar hasta allí les hace recorrer el camino. Esto es todo lo que tengo para ustedes. Me gustaría que si tienen alguna pregunta, la hicieran ahora. Voy a leer el chat, a ver qué dice. Nancy dice, Rumi es del siglo XII y a través de poemas y cuentos los ha realizado para despertar a las personas y son vigentes hasta el día de hoy. Es un maestro sufí, totalmente, absolutamente. Gracias, Nancy. Y entonces tenemos a Soledad con su esposo que tiene cáncer, y Susi también dice que yo he hecho todo para dejar de fumar y no he podido. Entonces, tanto Roberto como Susi, si quieren comunicarse con nosotros, mi camino de descubrir, mi camino de conocimiento espiritual, que no empezó hasta que yo tenía, creo que unos 38 años, o sea que no empezó hace mucho. Me ha llevado también por el camino de la terapia a través de la hipnosis regresiva, y he visto la cantidad de cosas fantásticas que se pueden hacer con eso. Hemos tenido con Matías un montón de experiencias. Matías, a través de su clarividencia, ha podido accesar a planos superiores de existencia, y justamente también ha sido parte del viaje de descubrimiento mío de que eso existe, ¿no? Así que si alguien tiene una pregunta para Matías, quiere conectar con sus guías de alguna manera, me gustaría que la hicieran ahora, antes de cortar la sesión. Nancy dice, tuve una entrevista con Matías sobre mi problema de los ojos, tuve una operación para colocarme lentes intraoculares. He podido saber mi solución. Qué bien. Francisca dice, ¿cómo abarcamos o cuál es la percepción de ustedes en el cáncer de los niños? Los niños, nos afecta mucho eso a nosotros también, por supuesto, ver a los niños con cáncer, pero el niño es simplemente un envase más pequeño que el adulto, pero el niño viene aquí ya con sus programas, viene con sus metas, y desde temprana edad ya las están trabajando, ¿verdad? Ya, el hecho de que sean niños no significa que estén separados de la programación del yo superior, de la programación que ellos mismos han realizado para este viaje, para ellos mismos y para sus familias, ¿verdad? Entonces, por mucho que nos duela, el niño también es un espíritu, es un alma en progreso, como todos nosotros, simplemente que comienzan con sus fuertes catalizadores de experiencia a temprana edad, ¿verdad? Así que no hay diferencia en cuanto a un adulto en ese sentido, solo que por supuesto que nos afecta mucho más ver a un niño en esas condiciones, ¿no? Dice Nancy, estoy tratando de lograr incorporar mi sanación, así será, Nancy. Soledad dice, ¿cómo los encuentro en las redes para seguirlos? Gracias, Soledad. Nosotros tenemos un grupo que se llama en Facebook, es Awaken Travelers. Ahora voy a dejar aquí en el mensaje el nombre, lo estoy escribiendo ahora. Matías, ¿lo puedes escribir tú?
Sí, claro. Y tenemos, bueno, una página una página web que ahora está en inglés, pero ahí en el grupo de Awaken Travelers también le puedes poner tu teléfono, Matías, a Soledad. A ver quién fue el que preguntó. Sí, a Soledad, le puedes dar tu teléfono a Soledad y nos comunicamos, le puedes dar el mío también. Pero en redes sociales el canal en español se llama Viajeros Despiertos, entonces en Facebook es Awaken Travelers y dice Nancy, hay terapias que dicen que las enfermedades de los niños hasta los 7 años se derivan de las discordancias de los padres. También, sí, puede ser. Y entendamos que muchos niños son almas avanzadas que han venido a empezar su progreso en esta nueva densidad y por supuesto que la desarmonía que tiene nuestro planeta afecta la energía de estos niños y ha aparecido, por supuesto, todas estas enfermedades, bueno, no son enfermedades, pero estos síndromes de déficit de atención y demás, todo este autismo y todas estas cosas que se hacen más presentes porque estos niños tienen una energía mucho más elevada y cuando llegan a este planeta que es tan desarmónico, genera problemas en ellos. Dice Susi, tengo Agustín, una enfermedad. Sí. Me gustaría aclarar, digamos que no, la intención nuestra aquí no tiene una intención monetaria. De hecho, cualquier sanación que hagamos y de ayuda al prójimo no tiene un costo en sí mismo. Nuestra abundancia transita por otros canales, así que queremos dejar en claro eso. Sí, importante de la intención de aquellas personas que quieran vincularse para que realmente el proceso pueda ser satisfactorio y que puedan encauzar por otra vía más sana todas estas dolencias que les aquejan, ¿no? Sí, no estamos vendiendo ni un producto ni un servicio, esto no tiene intención monetaria de ningún tipo. Ofrecemos lo que sabemos y lo que podemos hacer para ayudar a las personas que lo necesitan. Dice Susi, tengo una enfermedad autoinmune, estoy en el punto en que sé que me la provoqué sola, que está para enseñarme algo, pero no logro descifrar qué, también podemos conversarlo. Y la influencia de los adultos tendría que ver también, desde la ley del 1. No me acuerdo exactamente si habla algo de la influencia de los adultos, pero sí sabemos que hasta los 7 años los niños están en su primer desarrollo emocional y es cuando el subconsciente se programa mayormente, ¿no? Entonces, los primeros 7 años de los niños son muy importantes en cuanto a esa programación del subconsciente, porque es con lo que van a trabajar el resto de la vida, ¿verdad? Entonces, a una mala programación hay un mal resultado. ¿Sabés que quería hacer un aporte? Tanto Agustín como yo somos personas de ciencia, ¿no? De hecho, Agustín es piloto, yo soy ingeniero agrónomo y trabajo en el rubro de importaciones. Absolutamente nada que ver con lo que realmente es lo que nos llena el corazón. En tal sentido, hemos tenido experiencias tan contundentes y tan probadas, porque de alguna manera toda esta situación de la metafísica y de la realidad que vivimos hay que llevarla a... Y cuando hablamos de llevarla a piso, es hablar de que tenemos o hemos logrado probadamente transitar por este camino. De forma tal de poder incorporarlo y saber cuál es la realidad de todo esto. En tal sentido, tenemos cada uno de nosotros guías y maestros que nos acompañan en nuestro camino. Cuando hablamos de guías y maestros, hablamos de seres evolucionados que realmente forman parte de nuestro camino a los cuales nosotros podemos acceder. En el caso mío, como yo proceso estas informaciones, en el chat hablaban recién, no logro entender o no logro incorporar qué es lo que pasa, por qué está ese
catalizador de autoinmunidad. Y bueno, justamente esa comunicación con los guías puede ser el factor de información que está faltando en ese camino. Además de los registros akáshicos. Son dos cosas diferentes, si bien todo forma parte de lo mismo. Y bueno, y el tema es hacerlo con absoluta seriedad, con absoluta seriedad. Y cuando hablamos de absoluta seriedad es habiendo transitado probadamente por este camino, con experiencias que hemos tenido con Agustín, y que es lo que hoy nos lleva a este compromiso que tenemos para con nosotros mismos, porque todo tiene que pasar por el amor a sí mismo, obviamente, pero también con el prójimo, justamente. Así que yo estoy absolutamente a las órdenes, ahí dejé mi número, Agustín también, para quienes quieran tener más información de su camino, por qué están sucediendo determinadas cosas. Obviamente no es información que nosotros vayamos a brindar, sino es información que canalizamos a través de nuestros guías, en contacto con los guías de ustedes, y que de seguro va a ser información que les va a permitir el entendimiento, y esa es nuestra absoluta intención, de brindar ese apoyo. Muy bien, así es. Entonces, bueno, si alguien tiene una pregunta en específico para Matías y quiere hacerla ahora, y si no, nos comunicamos por privado en el momento que lo necesiten. Ahí están todos nuestros números, nuestros contactos. En general, avísenme cuando ya los tengan copiados antes de que corte la transmisión. Me gustaría entonces escucharlos a ustedes brevemente, y si les parece, si quieren, pueden conectar su micrófono y saludar o despedirse si quieren. ¿Quién se anima? Hola, yo voy a hablar. Paula. Bueno, disculpe. Que hable Nancy, yo después. Nancy, dale tú primero, Nancy. Bueno, yo me siento muy agradecida. Bueno, ahora voy a poner la cámara. Estoy muy agradecida por la tarea de ustedes, porque sé que viene del corazón. Estoy en este crecimiento espiritual de hace mucho tiempo, y a partir desde la ley del uno, de haberlo conocido primero a Agustín y después a Matías, hay como un salto que me ha hecho entender algunas cosas más, y por eso le tengo un agradecimiento a ustedes en forma personal, y también a mi intención de seguir sanando. Entonces eso, hago hincapié que la vida nos pone en el camino aquellas cosas que nosotros queremos, o sea, tenemos la intención de hacer. Si nuestra intención es seguir con la vida banal, nunca vamos a encontrar estas herramientas. Entonces, pongamos nuestra intención en que la sanación proviene de que nosotros estemos abiertos a las distintas posibilidades. Bueno, una de las cosas que yo hablé con Matías es que, digamos, en distintas circunstancias de mi vida he tenido problemas con la vista, y a través de los registros akáshicos que me leyó Matías, pude entender o también comprender cuál era el camino que tengo que seguir. O sea, dentro de todo, mis maestros akáshicos a través de Matías me han dicho cuál es la tarea que tengo que hacer para resolver el tema. Creo que pidiéndole ayuda a nuestros guías,
a través de esta terapia que realmente Matías da con una generosidad, y a través también de vos, Agustín, que hiciste una lectura de todos los 5 libros de la Ley del Uno en muchos días. Así que bueno, les agradezco a ambos y a todos los que están participando también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Nancy. Gracias por estar aquí nuevamente. ¿Quién toma la palabra? Yo. Hola. ¿Quién habla? Yo, Paula. Creo que me pegué. Paula. No sé. Muy bien, Paula. Sí. Hola, quería agradecerles porque, al igual que Nancy, para mí fueron un antes y un después al descubrirlo. Y agradecerte a ti, Agustín, por tus palabras son sencillas, pero uno las entiende y te llegan. Porque lo más probable es que si yo leyera el libro, no entendería ni la mitad de lo que entiendo contigo. Así que muchas gracias a ti, a Matías, por su tiempo, porque realmente yo, en forma personal, para mí ha sido un cambio. Así que muchas gracias. Y Bueno, gracias por estas reuniones también. Paula, muchísimas gracias a ti por estar. Francisca, ¿qué dice Francisca? Hola, Hola, hola. desde Santiago de Chile, un abrazo fraterno, cariñoso. Con Francisca hacemos un equipo de trabajo, ella como veterinaria, yo como antropóloga. Estamos al servicio de la vida sintiente, en este caso de los animales, los animalitos, pero en realidad trabajamos con los seres humanos para que ellos puedan acompañar los procesos de sus mascotas. Es una actividad poco usual, donde se unen 2 disciplinas, y desde allí les agradecemos a ambos la generosidad en un tiempo donde la fragmentación del ser humano se hace tan evidente, y es tan necesario contar con la generosidad de personas como ustedes que integran distintos saberes que aún permanecen en estado tabú, ignorado, y que desgraciadamente ha contribuido a que seamos ignorantes de nuestro real origen. A mí me parece que gran parte de los males que la humanidad padece hoy tiene que ver con el desconocimiento de lo que en verdad somos. Así es que mucha gratitud por el trabajo que están haciendo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, y qué bueno también el trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? Creo que cada uno pone su granito de arena. Nosotros estamos trabajando con también los seres no terrestres que nos acompañan en este proceso. Tenemos contacto con estos seres de otros mundos y somos parte de todos los que están ahí arriba, los que estamos aquí, ayudando a la humanidad y a sus criaturas en todo sentido, ¿no? De la manera que cada uno puede. Gracias, Francisca. Esa es la idea, que todos puedan unir e integrar todos los saberes que van apareciendo en el camino. Sí, Claro. todo lo que aparece en el camino de uno es por algo, es seguir las señales. Sí, sí, sí. Todos tenemos una piecita del puzzle. Claro, Exacto. eso. Abrazo a cada uno y a sus familias también. Que pasen bien. Gracias. ¿Quién más se anima? A ver, ¿quién dice yo? Bueno, yo soy Soledad. Buenos días y mucho gusto. Y bueno, y agradecerles, la verdad que es la primera vez que los escucho. De ti ya había escuchado algo, porque bueno, soy amiga de Yesenia. Y bueno, y nada, y la verdad es como la certeza esa de que uno va encontrando lo que va pidiendo también, ¿no? Como lo que el alma va pidiendo. Así que bueno, nada, agradecerles. Y bueno, y espero ahí seguirlos también y por ahí Sí. en algún momento no? ahí compartir algo más. ¿Cómo no? Gracias a todos. Todo mi despertar de conciencia empezó arriba de un avión, así que estamos a las órdenes con Roberto, que también es piloto, y que se ponga en contacto con nosotros, que seguramente vamos a tener una charla enriquecedora. Buenísimo. Muchas gracias. Nos vemos, Soledad. Chau, chau. A ver, ¿quién más está por ahí y se anima a lanzarse al micrófono? Hola,
Buenos días, yo soy Cintia, soy de Buenos Aires, Argentina. Me encontré con un video de Agustín ya hace un tiempo y bueno, estoy siguiendo esto de la ley del 1, que me pareció hermoso y bueno, es muy lindo encontrarse con gente que piensa igual que uno. A veces uno se siente un poco solo con estas cosas y bueno, está bueno encontrarse con gente como ustedes y bueno, muchas gracias. Sí, es la hora del despertar de la conciencia del ser humano, entonces vamos a ir formando pequeñas islas o grupos de personas que en la medida que vayamos creciendo, en vez de islas se van a formar en continentes hasta que formemos un planeta entero de gente trabajando conciencia, ¿no? Así que gracias a ti por estar también. ¿Quién más tenemos por ahí? Moto, Yo. dice Moto. A ver, ¿hay timidez? Bueno, Dice Moto dice, ese es el nombre que aparece yo. ahí. Bueno, Sí. mi nombre es Reina Vargas. Ah, Reina. Ah, Reina Sí. Vargas, sí, te está siguiendo la ley del 1. Así es, así es. Sí. Buen día desde México. Buen día. Yo empecé a leer la ley del 1. Bueno, he tenido a lo largo de mi vida y de hecho tuve digamos, una visita, no sé, o la presencia del ovni, cuando yo tenía 19 años, por ahí así. Pero anteriormente, pues he tenido, digamos, varios sucesos que en su momento digo que son sueños, pero el estarte escuchando, el estar leyendo la ley del 1 y todo eso, en algunos siento que no son sueños. Es por eso que, pues vaya, te he seguido y fíjate que días anteriores digamos, ahorita esta charla, he tenido varios sucesos que he visto en el cielo. Precisamente por eso pedí el número telefónico de ambos, porque me gustaría platicar con ustedes todo esto. El despertar para mí, he empezado, vaya, me ha tocado fibras muy sensibles hacia mi persona y vaya que ahora bien dice, ¿no? Que lo que piensas atraes. Desde mi último trabajo, digámoslo, formal, atraje algo y que todavía no logro descifrar por dónde me quiere llevar todo esto. Pero yo sé que en el momento que yo me conecté contigo, que fue a raíz de la ley del 1, vaya, vienen varios sucesos a mi vida positivos, el despertar, el que también sea yo parte también, el invitar a otras gentes, ¿verdad? Obvio, sin poder quebrantar la ley del libre albedrío, ¿verdad? Pero créame que ha sido tan gratificante para mí como ser humano, el poder que ustedes hayan llegado de esta manera a mi vida. Sí, nosotros tuvimos mucha ayuda, te agradezco por las palabras, y tuvimos tanta ayuda que no había manera de guardárselo o esconderlo, ¿no? Tantos avistamientos, tantos contactos, cosas que pasaban en los sueños, pero después sabemos que no eran sueños, y como hemos estado con Matías espalda con espalda en todas estas experiencias del despertar, nos animamos a salir y a encontrar personas que seguramente estaban necesitando también con quién hablar y a quién referirse, porque muchas de estas cosas se han quedado escondidas, ¿verdad? Y yo en mi investigación y preguntándole a otros pilotos lo que ellos habían visto, me encontré con un volumen muy grande de experiencias
que finalmente no se manifiestan al público por miedo, ¿no? Entonces, Claro. creímos que era necesario decir las cosas porque hay muchas personas que están teniendo muchas experiencias muy importantes y como no tienen con quién hablarlas, las reprimen y bueno, Sí. justamente con todo lo que esto puede provocar, ¿no? A nivel personal. Y el despertar de la conciencia esta humanidad necesita de las personas que se animen a hablar para que todos estos temas se hagan comunes y no sigamos en la misma inercia de este mundo autodestructivo, ¿verdad? O de esta civilización tan, tan mal encarada en términos generales, ¿no? Así que está en nosotros el cambio, cambiarnos a nosotros mismos, por supuesto, primero que nada, y después propiciar el cambio en general, animarnos a decir las cosas que tenemos que decir, y al que le guste bien y al que no, bueno, tiene la opción de no escuchar también. Así que, adelante. Que Dios los bendiga. A ti también. ¿Quién más se anima? A ver, ¿quién no habló? Hola, ¿me Hola. escuchan? Yo soy ¿Quién es? Susi. Mira, Susi. Susi. Ah, sí. Mira, me demoré porque me emocioné un poquito escuchándolo, cosa que no me pasa muy fácilmente. Bueno, Así que bueno, lo único que tengo para decir es gracias, sobre todo a vos, Agustín. Acá en Argentina seguimos en una cuarentena interminable, así que bueno, encontrar tus lecturas ha sido un regalo muy lindo, la verdad. Así que bueno, seguiremos en este camino, con la ayuda de ustedes, obviamente. Y bueno, me gracias a alegro, los Susi. Y los dos y a todos. gracias. El despertar que tú tienes, eso te va a producir un cambio de vibración. El absorber este nuevo material, lo que produce en nuestro cuerpo, en nuestra mente en general, es un cambio vibracional. Ese cambio vibracional que tenemos nosotros personalmente afecta a otras personas, aunque no digamos ni una palabra, solo con nuestra presencia. Las personas se ven afectadas por la vibración. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos en incrementar esa vibración a través de la meditación, pero también la lectura de este tipo de cosas, ¿verdad? Y así poder tener un efecto en nuestro entorno y bueno, ojalá Argentina salga pronto de esa situación, que es una Yo no le estoy situación haciendo mucho caso igual a la impuesta. cuarentena. ¿Mm? Yo no le estoy haciendo mucho caso a la cuarentena. Sí, Me voy al campo, que es mi eje, y bueno, y me olvido de toda esta situación porque si no sería imposible por llevarla. supuesto. Yo no le hice ningún caso a la cuarentena y bueno, pero me Y sirvió, acá por seguimos. ejemplo, hice toda la lectura de la ley del 1 durante la cuarentena. Entonces decidí que en lugar de sentarme a mirar por la ventana, iba a hacer algo productivo con ese tiempo que tenía. Así que lo mismo, ¿no? Todos ustedes pueden hacer algo productivo y por supuesto que la cuarentena es ir adentro. Ir adentro también es ir aquí dentro, ¿verdad? A nuestro corazón y enfrentarnos con el yo, como dijo bien aquí el libro. Hay muchas personas que no estaban preparadas a enfrentarse con el yo y bueno, hubieron muchos problemas, ¿no? Cuando salieron de la vorágine diaria de la vida de la ciudad y tuvieron que meterse en su casa y encontrarse consigo mismo, con sus familias, entonces tuvieron que enfrentarse y bueno, las cosas que no se resolvían y se estaban dejando para después, se tuvieron que resolver y eso produjo muchos cambios. Por supuesto, eso es lo importante de ver esta situación en perfección, como es parte del catalizador de la experiencia a nivel humano y de ahí sacar algo bueno, ¿no? Para todos. ¿Quién más tenemos por ahí? Creo que ya hablaron todos. Soledad. Así que bueno, les voy a mandar un gran abrazo. Matías, ¿quieres decir algo? Saludos para todos. Aclarar y de alguna manera decirles que para nosotros es una bendición realmente poder realizar esta tarea. Nos llena absolutamente, nos llena el corazón. Así que en ese sentido, los agradecidos somos nosotros por darnos la posibilidad. Justamente estamos para eso. Y claro, obviamente, nosotros también estamos en nuestro camino, aprendiendo, mejorando el mundo de cosas que tenemos para mejorar también, al igual que todos. Y bueno, desde ya quedo a las enteras órdenes para
bueno, hacer lecturas de registros o evacuar cualquier duda que tengan. Así que muchísimas gracias. Bueno, un saludo para Juan también, que dejó un mensaje aquí. Dice que está en un entorno bastante ruidoso, no participó, no se despidió a través de audio, pero sí dejó un mensaje. Entonces le mando un abrazo para todos, que pasen muy bien. Muy buenas noches, buenos días, según donde estén. Que pasen lindo, a seguir informándose, creciendo, meditando y apagando la televisión. Que pasen bien. Chao, chao.